¿Están ahí? Muy bien, bienvenidos a un nuevo culto de la Iglesia de Niños en Casa. En el Salmo 150, versículo 6, dice que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Te invito ahora que alabemos a Dios. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. La Biblia dice así, la Biblia dice así. Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice, el generoso prosperará. Asimismo, te invito a que apartes una ofrenda y que juntos ofrendemos con generosidad. Muy bien, niños, vamos al video del día de hoy, una nueva historia, una nueva clase que vamos a revisar. La tía Eli la semana pasada nos dejó con la historia de la división del reino, ¿cierto? Hicieron una corona donde estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Y hoy día vamos a retomar en Segunda de Reyes, capítulo 17, y también en Segunda de Reyes, capítulo 25 en adelante. Lo que ocurrió es que por cerca de 130 años el reino del norte, es decir, Israel, había vivido bajo la amenaza de un imperio, de un reino que se llamaba, o un pueblo que se llamaba los asirios, ¿ok? Recuerda ese nombre, los asirios. Durante ese tiempo el pueblo de Israel tenía muchos problemas. No habían reyes que duraran mucho tiempo en su cargo, en su reinado, había desorden, había además mucha pobreza. Finalmente Israel fue destruido por este reino, por este pueblo de los asirios. Los ejércitos asirios invadieron y tomaron muchos de los territorios de las ciudades de Israel. Esto trajo como consecuencia que las 10 tribus de Israel, que correspondían entonces al reino del norte, fueron esparcidas, se fueron de ese lugar, tuvieron que dejar el lugar donde ellos vivían porque fueron entonces destruidas sus ciudades por los asirios. Y el pueblo de Israel entonces empezó a desaparecer poco a poco. Eso pasaba en el reino del norte. Y en el reino del sur, que era Judá, otra cosa que ocurrió fue que cayó también aproximadamente 150 años después que Israel.
Intentaron resistir bajo el reinado de Ezequías, pero finalmente la gente igual sucumbía ante las prácticas de idolatría, ante aquellas cosas que hacían mal estos otros imperios. Las prácticas, esas prácticas idolátricas, ¿cierto? Adorar a otro Dios en vez de nuestro Dios único, trajeron como consecuencia destrucción y castigo sobre el pueblo de Judá. ¿Saben lo que ocurrió entonces en el reino del sur? Que hubo un imperio que se llamaba el Imperio Babilonio. Por el orden de Nabucodonosor conquistaron la tierra de Judá. Antes de ser destruida esa tierra de Judá, fueron rodeados por mucho tiempo, algo que se llamaba ser sitiado. Aquí estaba la ciudad y alrededor de la ciudad se ponían los ejércitos de Babilonia y por mucho tiempo estuvieron ahí impidiendo que la gente entrara o saliera. La gente finalmente comienza a tener hambre, empiezan a estar muy complicados hasta que el imperio babilonio destruye gran parte de Judá. Tomaron la capital, Jerusalén, la destruyeron. Quemaron las casas del rey. Y otra cosa que ocurrió es que quemaron y destruyeron el templo que había construido Salomón. Los utensilios de oro que ocupaban en ese tiempo se los llevaron, se robaron el bronce, quemaron los lugares importantes para el pueblo de Judá. Todas estas cosas y esta triste historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25. No solamente eso ocurrió, sino que cerca de 20.000 personas, esto es mucha gente, fueron exiliadas. Es decir, lo que ocurrió es que todas esas personas fueron trasladadas por el imperio de Babilonio hacia su ciudad más importante, que era Babilonia. Por lo tanto, tuvieron que irse cautivos. Ser cautivos es como irse como esclavo, apresado a ese lugar. Y así es como entonces el rey Nabucodonosor se llevó a la gente del reino de Judá. Bueno, esto trajo como consecuencia dos cosas para el pueblo. La primera es que el exilio, o sea, irse a vivir a un lugar donde la gente practicaba muchas cosas muy negativas, hizo que el pueblo reconociera su pecado. Pecamos, nos alejamos de Dios, Señor, hicimos cosas que no correspondían. Esto es como un castigo para nosotros. Nuestro templo se destruyó donde te adorábamos. Ahora estamos exiliados, estamos en otra ciudad que no es Jerusalén. Por lo tanto, ellos entendieron que debían arrepentirse y volvieron su corazón al Señor. Otra cosa que ocurrió es que el pueblo entonces no practicaría abiertamente nunca más la idolatría, porque entendían que su Dios era único Dios y era el Señor. Segunda cosa, la dispersión del pueblo, o sea, que el pueblo se alejara, saliera de ahí, de sus ciudades, llevó a que muchas otras naciones conocieran el nombre de Dios y lo conocieran a Él. Los judíos eran personas que bendecían a sus vecinos, por lo tanto, también la gente empezó a conocer el Dios que los judíos adoraban. Y eso es algo muy importante. En medio de esos difíciles momentos que tuvieron que vivir los judíos y rodeados de personas que adoraban a otros dioses, fue donde ellos aprendieron a que Dios cumple sus promesas, que ellos iban a volver en algún momento. Se levantaron profetas que les decían, en algún momento van a volver a esta tierra. Es una lección que ellos tenían que aprender con dolor, con dificultad. Esto los llevó a reunirse en iglesias locales, lugares pequeños, locales, donde ellos estaban, que se llamaban sinagogas. Acuérdate también de ese nombre porque es muy importante. Las sinagogas. Como ya no tenían el templo que fue destruido, ¿cierto? Cuando Babilonia conquistó Jerusalén y destruyó el templo, ellos cuando se fueron a esas otras ciudades, empezaron a reunirse en estas sinagogas, en estos pequeños lugares locales. Hoy hemos visto, hermanos amados, lo que le pasó a Israel, ¿cierto? Conquistada por los asirios, y lo que le pasó a Judá, a las otras tribus, ¿cierto? El reino del sur, conquistada por los babilonios. Ambos, este reino dividido, lo que ocurrió es que se alejaron del Señor, se alejaron de Dios. Comenzaron a hacer las cosas como ellos creían que debían hacerlas. Esto trajo como consecuencia dolor. Pero cuando se arrepintieron, volvieron a relacionarse con el Señor como se debía hacer siempre. Debes recordar que en medio de tiempos difíciles, dificultades, problemas, situaciones complicadas, Dios nunca te abandona y Él siempre está cercano a escuchar cuando nos arrepentimos y a volvernos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos de la iglesia de niños y a mis hermanas de la iglesia de niños. Protégelos, cúbrelos y haz que siempre estén cerca de ti, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. La actividad del día de hoy es súper simple. Se las voy a enviar a el WhatsApp de la iglesia. Miren, es más o menos así. Y lo que van a hacer entonces, para tratar de entender todo lo que hemos ido aprendiendo, hay distintos dibujos que ustedes lo que tendrán que hacer es recortarlos y juntarlos, ojalá en una hoja de blog, formando una línea del tiempo. Solamente te voy a dar una pista. Todo parte por Saúl, ¿ok? Ya te vas a dar cuenta por qué di esta pista. Que Dios te bendiga. Mándanos fotografías de la actividad cuando termines la línea del tiempo. Que estés muy bien. ¡Chao!